Buenos días, Juárez. ¿Cómo estamos en esta hermosa mañana de domingo? Los invitamos a que tomen un tiempo con nosotros y con CCBM Master Seminary para que podamos aprender un poquito más de todo lo controversial dentro de la Biblia, que no es controversial. Por eso nos llamamos en este programa la Biblia, ficción o verdad. Claro que tenemos asuntos que tratar y asuntos que muchas veces son controversiales. Por eso mismo no tratamos de ser controversial, pero lo vamos a hacer, porque los amamos. Con esto puedo decir que tenemos un grupo de colaboradores extraordinario el día de hoy con nosotros. Primeramente vamos a presentar a Blanquita, nuestra directora y administradora del Instituto CCBM. Buenos días a todos. También tenemos a Laurita. Mayna es una gran colaboradora de nosotros, amiga de nuestro grupo, que le voy a quitar la posición de ser la mera de los programas. Laurita, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Feliz y muy agradecida de poder estar aquí aprendiendo. Y otra persona muy querida, Cheli. Graciela, que le decimos de cariño, Cheli. Cheli. Muchas gracias, doctor. Pues encantada de estar nuevamente con ustedes y buenos días a todos. Y también uno de mis grandes amigos y compañeros en esta batalla con las mujeres, que me hace segundo y yo le hago tercera a él, nuestro amigo pastor Ismael Rojo. Un privilegio una vez más y gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en este día. Pues hoy vamos a estar tratando, como estábamos diciendo, un tema controversial ya en el lado serio. Controversial porque muchas veces tanto la mujer como el hombre tenemos esa actitud de poderío, actitud de soberanía, actitud de que yo quiero ser el primero, actitud de que yo soy más bonito que tú. Y quisiéramos tener preeminencia dentro de lo que es la iglesia y la palabra de Dios. Pero hoy creo que vamos a sentar algunas bases exactamente de qué es lo que habla Dios acerca de este mismo tema, que es nuestra mujer en la iglesia. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él vino y dignificó a la mujer. Pero no solamente Él en el tiempo en el que estuvo aquí, pero también como Dios, cuando estuvo en el principio, de Génesis, en el principio de la creación de todo. Dios tuvo a bien y tuvo dentro de su gracia y su amor dignificar a la mujer de una forma extremadamente especial, dándole a ella la tarea de ser la que traería en su vientre, en su semilla, la gran oportunidad para que el mundo fuera una vez más reconciliado con Dios. Y era traer el Mesías, a Jesucristo. Y Jesucristo por el otro lado, viendo las tramas de los fariseos y los saduceos de su tiempo, dignificó a la mujer. Porque Él no veía a una mujer solamente como prostituta o una mujer como alguien que había pecado, como se decía en esos tiempos, dentro del ramo judío y como se hace hoy día, que claman que la mujer, por causas de la mujer, Dios se separó de su creación, por su celo, por su competición, por ser el pecado que puso a un lado al hombre. Pero Jesucristo la vio a ella como un ser que puede amar y que puede traer ese amor a la humanidad. Alguien que representa lo que Cristo representa al Padre: lealtad, fe, compasión, tenacidad, dureza y fortaleza. Eso es nuestras mujeres. Y creo que empezamos hoy diciendo que es el amor de Cristo la que prevalece en ellas. Y hermano Rojo, si nos puedes iniciar con una escritura. Sí, algo bien importante de resaltar, la base de estos temas que hemos estado teniendo, es menester resaltar lo que Dios hizo y sigue haciendo con la mujer. Y la base de la escritura ya en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hace distinción alguna, varón y hembra, igualdad. Y con esto quiero dar lugar a nuestra hermana Blanca, que continúe precisamente con este tema que debe de ser dulce al oído de la mujer. Así es, maestro. Pues efectivamente, buenos días a todos. Este programa pues está dedicado a las mujeres. Es importante que nosotros como mujeres estemos preparados dentro de lo que es la escritura, lo que es el evangelio. No es privativo del hombre estudiar, sino el Señor quiere que nosotros estemos preparadas para preparar a los niños, a las otras mujeres, y en su defecto, pues así es esta misión que el Señor nos ha encomendado, de muchas que tenemos. Nosotros las mujeres tenemos demasiadas ocupaciones que el mismo Señor nos ha encomendado, el ser mamá, ser esposa, ser amiga, ser hija, trabajadora, ¿por qué no decir? En ocasiones falta el varón en la casa, puede ser mamá y no podemos decir papá porque el papá nadie lo sustituye, pero también ustedes pueden hacer el rol de las dos partes cuando uno de ellos falta. Pero y las mujeres merecemos mucho respeto que nosotras mismas debemos de iniciar conociendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conociendo la Escritura. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué quiso? ¿Cómo nos ama? ¿Cuál es nuestro rol? Y sobre todo, conocerlo y hacerlo real en nuestras vidas. Jesucristo no es una ente desconocida, ni está Él está en todos los lugares, muchas, vamos a llamar doctrinas, diferentes doctrinas, enseñan que Dios no está nomás que allá en el cielo, ¿verdad? Que sí es sí y no. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar, Él está con nosotros, lo importante es invitarlo. Dentro de la escritura que tú comentabas, pastor, es lo siguiente, sí, efectivamente, Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a imagen y semejanza. Por lo tanto, no debería haber diferencia entre los roles en la iglesia para ambos. No debe de haber diferencia. ¿Por qué, hermanos? Es completamente cierto que Génesis 1, 26, 27 pone muy en claro, tanto la mujer como el hombre ocupan un lugar de suma importancia durante la creación y para Dios, porque somos hijos de Él. Los que somos cristianos, recuerden, los que conocemos a Cristo y que nos hemos arrepentido genuinamente, tanto varón y hembra, que nos arrepintamos y que entreguemos nuestra vida al Señor, hacerlo presente en nuestra vida, fuimos hechos hijos e hijas de Dios, sin ninguna distinción para Él, ¿sí? Pero vamos a tocar un tema muy importante también para nosotras las mujeres y pues sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, para las líderes, tanto políticas, podemos ser líderes. El Señor nos hizo una gama indefinida de todo lo que nosotros quisiéramos que podamos ser. Podemos ser agentes del Ministerio Público, de la policía, podemos ocupar hasta lugares presidenciales, tú, Laurita, pero ¿qué nos dice el Señor de su iglesia? También es muy importante ese rol, hermano, porque hay mucha confusión, ¿sí? Y al estar confundida una mujer en el rol en la iglesia y su papel, está confundida y a su vez está fuera de los lineamientos que el Señor nos está dictando como mujeres, ¿sí? Entonces, pues, dicho eso, siendo nosotros somos únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice Él. Sin embargo, esto no hace ninguna relevancia de determinar el rol de la mujer o del hombre en la sociedad, cultura o ministerio. Volvemos a lo mismo. Nosotras podemos ser todo lo que nos plazca ser, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Dentro de un orden, por supuesto. Pero el Señor, ¿en dónde nos limita? ¿En dónde nos dice el Señor? Ahí no. ¿Por qué? Porque es su orden. Es el orden de la iglesia, de lo que Él estableció desde la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces,
pues Jesús también, volvemos nuevamente, les dio un lugar mayor a las mujeres durante su ministerio, fíjate. Y aparte de dignificar a las mujeres de la iglesia primitiva, rompió los prejuicios culturales de aquella época, ¿sí? Y también, de acuerdo a esta afirmación, aún más simple, leída en los evangelios, revela el énfasis de la mujer durante el ministerio de Jesús. ¿Tuviste alguna pastora que nombrara pastora el Señor Jesús dentro del ministerio? ¿Lo viste tú, pastor? Sí, entonces vamos a seguir en materia. Las mismas no eran menos que los otros discípulos, ¿sí? Y acompañaban constantemente a Jesús, lo seguían durante su ministerio, incluso hasta sus últimos momentos en la cruz, ¿sí? Entonces, volvemos con las mujeres y el Señor. No solo eso fueron las mujeres a lo que vinieron a Jesús, las que vieron a Jesús resucitado, primero que sus propios discípulos. El Señor les dio ese privilegio de verlo resucitado, ¿sí? Y llevaran ellas mismas el mensaje a los que eran discípulos que todavía no eran apóstoles. Ya lo hemos explicado en otro programa. Entonces, el hecho de que Jesús tratara a la mujer con respeto, nos dignificó, no significa que nos dio los mismos roles, hermanos, de ninguna manera. Son roles espirituales de liderazgo espiritual de otros discípulos o apóstoles. Él no nos dio el puesto de un púlpito, ¿sí? ¿Por qué no, hermanos? Vamos a ver eso en este programa. Y también, hermanos, una pregunta que me hicieron. Entonces, estoy casada con el pastor. Por lo tanto, yo soy pastora. Y está totalmente equivocado. ¿Por qué? Lamentablemente se ha desarrollado en el lenguaje de hoy y en muchas iglesias que el hecho de ser la esposa del pastor, tú en automático eres pastora, ¿sí? Aunque tengas conocimiento bíblico, tienes un muy buen compañero que es un pastor y por supuesto nos podemos poner a estudiar juntos, pero eso no implica que tú vayas a ser pastora, porque ese rol no es para ti. Hay una confusión también del lenguaje, porque las personas al ver la institución del pastor en una iglesia, en automático le dicen a la esposa pastora, ¿sí? ¿Cuántas iglesias no utiliza ese término? Entonces, porque es lamentable que se ha desarrollado una moda hoy en día, y más está muy enclavada en las iglesias cristianas, en la cual si un ministro es casado, su ministerio automáticamente se le pasa a la esposa, ¿sí? Entonces, en ningún lugar de las escrituras, hermanas, y vamos a entrar en materia ahorita, podemos encontrar evidencia para este tipo de pensamiento. El llamado ministerial es individual y no se transfiere ni por elecciones filiales, porque eres la esposa o X o la hermana o X, o por lazos conyugales. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Ustedes qué opinan? Ay, Blanquita, entramos en este tema de controversia porque realmente, como tú bien lo dijiste, tenemos la costumbre de llamarle a la esposa del pastor, pastora. Y muchos entendemos cierta autoridad de parte de ellos, ¿verdad? Como matrimonio, y también respetamos que ellas tengan un liderazgo dentro de la iglesia, y eso yo creo que sucede en muchas iglesias. Y bueno, también podemos ver en la Biblia, ¿no? De muchas mujeres que fueron líderes en el movimiento del camino, que era cuando iniciaba la iglesia. Digo, hay varias, ¿no? de mujeres que estuvieron ayudando a este movimiento para que la palabra de Dios fuera extendida, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo quisiera poner de ejemplo a una Lidia, a una Febe, a una Priscila, o sea que aunque ella, este es un excelente ejemplo, ¿no? de esto que hasta hoy vivimos, ¿no? En esta sociedad. Priscila tenía a su esposo, ¿verdad? De Aquila, y eran un matrimonio que lideraban la iglesia, ¿no? Este movimiento. Entonces, podemos ver muchas mujeres que
que lo hacían así, ¿no? Pero El fíjate, esposo él te era voy a- líder y la mujer Te voy a ayudaba en interrumpir ese te voy a ministerio. interrumpir un poquito tu pregunta, hermana, de tu Sí. contestación. Fíjate aquí, Aquila, sí, Priscila. Priscila, perdón, se me fue el nombre. Ellos formaron un matrimonio, sí, eran varón y hembra, sí, unidos. Sí. Por eso también en cada programa estamos invitando a los dos maestros nuestros. ¿Para qué? Para que seamos esa unión que el Señor quiere de ambos, ¿sí? No es que sea exclusivista, ni hembrista ni machista, hermano, Claro. ¿sí? Sino que seamos en unión, como el Señor nos creó. ¿sí? Claro. Y perdón que te interrumpa, pero era necesario hacer esta aclaración. No, ¿verdad? no, es precisamente por eso porque lo pongo sobre la mesa, ¿no? Para que conforme a lo que nos está hablando la palabra y conforme a lo que vimos que sucedió al inicio de la iglesia, entonces podamos establecer una verdad. La verdad definitivamente no la tenemos ninguno de nosotros, la verdad está en la Biblia y pues eso es lo que se trata este programa, ¿no? De que sepamos qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice el Dios, ¿no? Y cuál es su voluntad en las iglesias, su orden, ¿no? Entonces, pues más bien, doctor, yo creo que usted es necesario que nos ayuden en esta Pues disyuntiva. no ha habido todavía preguntas, así que yo todavía no Ah, entro. pues No, yo- pero no, lo que iba a decir es de que es muy importante que la actividad de la mujer dentro de la iglesia, el rol, porque como estaba diciendo Blanquita hace un momento, o que acerca de la pastora, si es esposa de un pastor, pues cuál sería su designación, ¿no? Y muchos pues automáticamente, y no sé por qué se hace así hoy día en la iglesia, o que posiblemente porque somos diferentes, o que automáticamente le dicen pastora, ¿sí? Por el rol de una esposa de pastor, o que es como el rol de una esposa de presidente, ¿ok? Tú no dices señora presidenta, ¿ok? Si hay un presidente, hay solamente un presidente, ¿ok? Y hay una ¿qué? Primera dama. Primera Primera dama. Ok, entonces dentro de la iglesia lo podemos connotar en esa forma. Ok, hay un pastor y hay una primera dama. Ok, primera dama, ¿por qué? Porque es la esposa del pastor. Ok, ahora lo importante aquí es no cuál sería el rol de ella dentro de la iglesia. Ok, tenemos que recordarnos de que ella puede hacer un sinfín de roles fuera de. Aunque fuera de, es maestra, puede ser dean de una universidad, puede ser superintendente de una corporación, puede ser presidenta de una nación, como tenemos muchos, algunas, ¿ok? También puede ser directora de escuelas, ¿ok? Puede tener todo eso, pero ¿por qué no dentro del cuerpo de la iglesia? ¿Ok? Y uno de los grandes roles, sin contestar directamente eso, es el rol de madre. Okay, si una madre no hace su rol, no tendríamos pastores, no tendríamos seguidores de Cristo, no tendríamos un Cristo. Okay, porque si María no hubiera hecho su rol como madre, sujeta en un sentido a su marido, que ya después al hablar de esa sujeción, pues nunca hubiera venido el Mesías. Lo voy a poner en ese sentido, no drástico, ¿ok? Por el otro lado, como digo, su rol de ella es el entrenar, el equipar a los niños, por un lado, ¿ok? Y por el otro lado, su rol de ella ya como una mujer mayor es equipar y entrenar a otras mujeres, ¿ok? Para que puedan tener ese rol de madres, ¿ok? Para que puedan educar, que es algo que les va a quitar, pues vamos a ponerlo así, todo el tiempo del mundo. Okay. Yo te diría o te preguntaría, enséñame una iglesia que tenga a una mujer como pastora titular, y enséñame su familia. No es una crítica, porque no estamos aquí para criticar a nadie, pero cuando digo enséñame su familia es de que va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque en realidad la que lleva la cabeza, aunque el varón tiene que ejercer dentro de la casa, pero la cabeza de la mujer es el llevar orden, el educar, el ministrar, el subir, lo que es la familia, ¿sí? Y yo pienso que ese es uno de los roles principales. Entonces,
sí, una mujer puede ser esposa de un pastor, puede tener muchos roles dentro de la iglesia, y uno de los grandes roles es administradora, organizadora, es educadora dentro de la iglesia, pero dentro de lo que es el pastoreado, es un rol el que Dios se lo da al hombre, que ejercite en una forma muy predominante o peculiar. Yo Así creo es. que hoy en la actualidad existen muchos pastores, ¿no? Y esposas de pastor, que es precisamente este rol, el que usted nos dice, ¿no? Que ellas están a cargo de su familia. Sin embargo, en este mismo rol que Dios nos habla de ser ayuda idónea del varón, pues ellas también están activas en la iglesia sin descuidar su familia, su principal objetivo, ¿no? Como madres, porque es cierto, o sea, pero es importante para nosotros conocer qué es lo que dice la Biblia respecto a esto, porque yo conozco, ¿no? Que en Gálatas, yo sé que ustedes ya tienen esa cita ahí de memoria, pero yo no, aquí la saco, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, respecto de esto, yo quisiera que nos aclararan un poquito, ¿no? Sí, adelante. Mira, sí, efectivamente Gálatas 3:28 dice esto y definitivamente en muchas iglesias en eso se respaldan las que se dicen pastoras. Pero ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Y cuál es la interpretación? Después de todo, si ya no hay hombre o mujer, judío o gentil ante Dios, ¿quiénes somos nosotros para hacer distinciones? ¿Sí? Pero también, por supuesto, lo que estas personas ignoran o deliberadamente olvidan, por así convenir a sus intereses, no en todas las ocasiones, pero se dan casos, es que este pasaje no está hablando de los roles, no está hablando de los roles culturales, ¿sí? Sociales o ministeriales, sino de nuestro lugar ante Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas que está hablando aquí precisamente, como lo dice Blanquita, es el rol del que tenemos como hijos de Dios. Debemos de recordar que antes de que hubiera gracia, lo único que teníamos, dentro de lo que es la gracia del Señor, o dentro de su plan, vamos a ponerlo así, era Israel y el gentil. Israel como pueblo de Dios, el gentil como alguien fuera del pueblo de Dios. Entonces en ese rol, dentro de la ley siempre hubo esa distinción. Ahora dentro de la gracia, que es lo que enseña Gálatas, estamos hablando no de los roles dentro de la iglesia, pero estamos hablando del rol que todos tenemos dentro del cuerpo de Cristo, que era uno de los problemas dentro de esa iglesia. Si seguían con el rol de judío gentil o ya se había quebrantado ese paradigma. Entonces Pablo les dice a ellos, en una forma muy sutil, ya no hay mujer ni hombre, ya no hay ni judío, vamos a hacerlo así, ni hebreo, ni gentil, ya no hay romano, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, diciendo todos son uno en los ojos de Dios, pero no implica posiciones, y no implica grados de autoridad. Precisamente eso me llama la atención porque estamos siempre pensando en jerarquías sociales, jerarquías familiares, jerarquías dentro de la iglesia, independientemente de la denominación que sea, pero no estamos hablando de esto. El tema de que están comentando de si debe haber pastoras dentro de la iglesia, a mí me queda muy claro, o sea, la iglesia es completamente diferente a un rol social o a un rol profesional, pero como espectadora, como audiencia, como personas que vengo a aprender de ustedes, me gratifica y me enriquece mucho el darme cuenta que el rol de nosotras las mujeres es de colaboración
Y no debemos de estar peleando esa jerarquía, porque el valor que le vamos a dar a la colaboración dentro de nuestro hogar, aunque seamos mamás solas o con un papá y mamá en casa, la colaboración es de nosotras las mujeres, como nosotras estamos diseñadas a imagen y semejanza de Dios, como Dios quiere que nosotros nos comportemos dentro de nuestro hogar, de nuestra sociedad, y qué podemos nosotros dar a esa familia, a esos hijos, a esa sociedad, a esa madre, padre, hermanos. Entonces todo esto es en base a cómo somos como mujeres. Y vuelvo a aclarar, creo que el tema siempre es pelear jerarquía, y eso es lo que creo yo, que por eso es tan importante este programa de mujeres. Y como decías tú, Blanquita, que tenemos que aprender de la palabra, porque solamente aprendiendo y estudiando vamos a poder tener un contexto claro de lo que Dios quiere para nosotros, no como nosotros fuimos educados en cierta iglesia o en cierto hogar, si tuviste papá, mamá o no tuviste, eso no importa, es qué es lo que Dios quiere para nosotras. Sí. Y precisamente en este contexto es importante aprender el rol de la mujer. Por ejemplo, en una iglesia o en tu hogar o en la sociedad, porque creo que si no tenemos el conocimiento, había una frase que a mí me impactó mucho, que surgió hace años, la mano que mece la cuna. Y es precisamente, quiere decir que nosotros como mujeres estamos educando a nuestros hijos, estamos poniendo de nuestro conocimiento en ellos para que la siguiente generación camine o no camine dentro de la voluntad de Dios. Entonces es algo impactante y necesario, muy necesario, el conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotras las mujeres, porque estamos educando al siguiente presidente o al siguiente pastor o al siguiente ingeniero, ¿no?, de una gran empresa, como lo dijo el valor. Entonces es precisamente la importancia de este programa. Yo la verdad agradezco a Dios porque necesitamos conocer las escrituras, la palabra que nos permite, que no nos permite todo esto, ¿no? Pues mira, es más importante que no solo de la voluntad de Dios, o que todos hablamos acerca de la voluntad de Dios, pero aquí es necesario destacar que es también tu propósito, ¿ok?, en Dios. ¿Cuál es tu posición dentro de los ojos de Dios? ¿Cuál es tu propósito? No solamente cuál es su voluntad, ¿ok?, pero cuál es mi rol, cuál es mi propósito, cómo es mi llamado, ¿ok? Y para eso para que entiendas su propósito, tienes que entender tu llamado. Para que entiendas su propósito, tienes que entender tu rol. Ustedes muy bien lo han dicho ahorita, ¿no? Palabras claves. ¿Quién es la administradora de la casa? Si manda a un hombre a ser mandado, No. ¿ok?, y va a ser un desastre, aunque esté solo, Sí. ¿ok?, o esté acompañado. Sí, yo soy un desastre haciendo eso. Ok. A mí Doctora. dame todos los honey buns y todos los dulces que pueda tener. Ok, y cuando llegue a la casa y busque a mi esposa plátanos o algo, pues lo único que va a encontrar va a encontrar honey buns, ok, o moon pies, ¿no? Pero en ese sentido. Ahora, te voy a decir, en todo lo que ha pasado dentro de la pandemia y todo eso, por traer ese asunto, tú te das cuenta y ves tu rol. Okay. ¿Quién ha sido la que está al lado de los niños dentro de las clases, okay, que estamos viendo en pantallas? Okay. Ustedes. Aunque ¿tú has visto a los niños dentro de eso? No. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar precisamente ese rol, okay, saber cuál es. Amén. Okay, como te digo, es importantísimo administrar. Pero si quieres subirte a un púlpito y quieres administrar al mismo tiempo, pues no la vas a hacer. No. ¿Sí? Por eso mismo los discípulos dijeron, okay, y creo que lo podemos poner en este sentido. Okay, Pedro les dijo a la gente, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que sirvamos mesas o que estudiemos? Es precisamente lo que estaba diciendo Pedro. Okay. ¿Qué es lo que quieren que haga? Okay. ¿Que los atienda o que los sirva?
o que me prepare para pastorearlos. Es lo mismo de la mujer, o ella va a servir o va a pastorear, no podemos hacer lo mismo. Sí, muchas veces podríamos decir que el hombre tiene la aptitud para hacer las dos cosas, no lo tiene, o hace una o hace lo otro, en este rol. Y es lo mismo para la mujer. Así es. Si vas a pastorear tienes que dejar todo lo demás. Y no es tu rol. El rol de la mujer es mucho más importante y mucho más complejo que el del varón. Así es, y eso me hace recordar, doctor, el programa anterior donde hablaban de los talentos. Y yo creo que volvemos a hablar sobre las jerarquías que a veces nos peleamos las mujeres, ¿no? Y nos olvidamos de descubrir esos talentos que todas tenemos, y tenemos diferentes talentos porque Dios nos provee de diferentes formas de servir, de colaborar. Y yo creo que sería importante recordarlo, de estudiar la palabra para poder descubrir esos talentos, pero que para poder ponerlos en el servicio y en que sea agradable a ojos del Señor, ¿verdad? Pero fíjate que para hacer eso tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que saber de Dios, porque Él es el que te da la pauta y te da la paz para poder ejercer esos talentos, para poder ejercer esos roles que Dios nos ha dado, porque ya los tienes, pero no los ejercitamos, ¿sí? Que eso es enteramente y muy importante. Por lo mismo, dentro de la batalla, cuando empezó la iglesia y hasta hoy día, el Señor le dio posiciones, y jerarquías en un sentido, no porque sea misógeno, porque como digo, no sé si lo dije bien, pero las jerarquías, cada uno tiene una jerarquía, para cumplir con ese rol, para que esos roles cumplan el propósito de Dios para la humanidad, ya no se digamos solamente la iglesia. Entonces, cuando alguien me ha tocado que diversas mujeres me dicen, no, es que cuando tú les quieres compartir lo que estamos platicando, me dice, es que yo tuve un llamado especial, Dios me llamó a ser pastora. ¿Sí? Pues es que no hay llamados, lo voy a poner así, no es de que Dios te da dones espirituales, y te da habilidades, o como estábamos diciendo ahorita, talentos, pero dentro de esos dones Dios no va a romper su esquema, por eso nos dice que el que lo da, y el que los promueve y el que los hace que funcionen es el Espíritu del Señor, no otra cosa. Cuando una persona dice, muchas personas, nosotros traemos una cosa muy chusca, que una muchacha, precisamente una mujer, no porque fuera mujer, llegó a la iglesia y dijo, el Señor me llamó, para cantar, y cuando la pusimos a cantar, todo el mundo se le quedó viendo como diciendo, ¿what? Sí, y se le acercó un hermano y le dijo, oye hermana, ¿en dónde te dejó ese Señor? Dice, es que me dijo que en el camino a Dothan tengo que cantar. Y le dijo, pues tienes que ir en el camino a Dothan, no aquí en la iglesia, ¿no? Así que síguete para el camino a Dothan porque por ahí vas a cantar. Pues no tenía nada que ver. ¿Me entiendes? A lo que voy es de que no hay Dios, ¿cómo te puedo decir? Para entender el llamado de Dios tiene que estar dentro de la Escritura y no puede romper el esquema de su Escritura. Entonces Dios no te va a llamar para que hagas algo que no es. No sé si eso. Entonces esto va apuntando a una revelación personal, si vamos a llamarle de esa manera, que es imposible que alguien fuera de esta persona pueda saber si es cierto o no. Para respaldar esa evidencia, pues no hay un llamado. Es que no, bueno, Sí. es que no ¿Tú qué hay, opinas? no hay bases bíblicas como para aseverar que tenga ella revelación particular y que diga, a ti te estoy llamando. No, es que la Escritura misma dice los roles y los menciona. Y es tan importante cuando la mujer toma su papel. Es bien importante aseverar esto. Cuando ella entiende el rol que debe de jugar en la vida, en la iglesia, en el ministerio, como esposa, suceden cosas muy diferentes
a las comunes. Me llama la atención de aquí de cómo el apóstol Pablo menciona a las mujeres, pero les pone como resaltando algo importante. Mire aquí en el versículo, Romanos 16, 6, mire lo que dice. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué es mucho? Pues mucho. Pues mucho. Y cuando toma el papel, la mujer trabaja, Se entrega. Exacto. se entrega. Sí, por eso la importancia de que ahorita mencionábamos detrás de cámaras, cuando todavía no entrábamos aquí, que cuando nos cae el 20, ¿no? Porque también dice que también depende del varón que tome su posición, pero ese es otro tema. Aquí el asunto muy es importante muy ese importante, pero el asunto aquí es cuando la mujer ya toma esa posición, sí puedo decirlo así, de esta forma. Agárrate mundo, agárrate diablo, agárrate. ¿Por qué? Porque toma la posición y entonces se deja llevar por el Espíritu de Dios. Es usada en el Claro. área Ajá. donde va a ser usada, Exacto. va a ministrar en las posiciones que Dios ya le ha puesto. Pero fíjate, voy a decir esto no por el afán de corrección, ¿ok? Pero creo que tenemos que eliminar cuando decimos déjate llevar por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor no vino a obligarte a que hagas nada, No, ¿ok? Pero Él vino como lo que yo pienso que fue como lo está poniendo nuestro hermano, ¿ok? El pastor, es de que cuando el Espíritu, tú puedes escuchar al Espíritu del Señor y entonces puedes accionar en lo que Él te está dando. Entonces, a eso que- me refiero, doctor. No tanto de estar siendo guiado así como un espíritu guiado a Un robot. Un robot, no. Cuando ya le cae el 20 de su don, y entonces, esto es a lo que me ha llamado. Y es maravilloso ver, por ejemplo, a pastores o a grandes hombres de la iglesia o grandes personajes de la sociedad. ¿Cuál es la labor que hace su pareja, su mujer al lado de él? Y es tan valiosa como la del mismo La de él pastor. mismo. Lo que pasa es que es diferente su labor, Sí. lo que le toca hacer, vaya. Sí. Pero es igual de valioso, creo yo. Claro. Claro, es que por diseño, ¿no? Por diseño, las mujeres podemos desarrollar cuestiones de una mejor manera y los hombres por diseño realizan mejor otras actividades, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy entendible y esto es una práctica que se da cuando la mujer entiende, ¿no? Entiende su lugar y su rol. Sí. Exacto. Sin embargo, seguimos viendo mujeres líderes, que yo creo que no está mal si son líderes, ¿no? O Puede tener un grupo de mujeres donde les enseña, les instruye, porque el mismo apóstol Pablo dice que las mujeres instruyan a las jóvenes, las adultas, ajá, instruyan a las jóvenes. ajá. Puede ser, ¿sí? No están exentas de poder hacer eso, de enseñar, de Pero ministrar. las mujeres, O sea, digo en el sentido de sentarse e instruir a las personas, ¿no? De una manera tipo discipulado, se podría decir, o de instrucción, así cerca. No quedan exentas de hacer eso, porque la Escritura, el apóstol Pablo una vez más hace mención de la abuela y de la mamá Oh, sí. de Timoteo, Ajá. Loida y Eunice. ya ves. Ajá. ¿Qué labor tuvieron que hacer esas dos mujeres? Las dos. El apóstol Pablo las menciona como tal. Claro. Salió de esa instrucción que ellas dieron un varón de Dios. Exacto. Lo llamo así porque tenía una posición, tenía un llamado, pero hubo un trabajo detrás Claro. que estuvieron realizando desde la abuela. Primera, segunda y tercera generación. Y fíjate, maestro, que la Biblia reconoce a varias mujeres que que colaboraron con Pablo y en el ministerio. Sí, así es. Es cierto que en varias partes del Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona a diversas mujeres como colaboradoras en su causa de Cristo y dignas de ser comentadas por su servicio a Dios. Claro. Esto lo encontramos en Romanos 16, 1, 3, 6.
Sí. 12 y en Filipenses 4, 2, 3. Y también, pero el apóstol Pablo nunca menciona, nunca, que alguna fuese pastora de iglesia. Bueno, no menciona eso, pero yo sí tengo una duda respecto a un Mujer. versículo, un Ok. versículo que viene en Hechos 18, 26, que dice que precisamente Priscila y Aquila, que eran los personajes que mencionábamos en un principio, que tomaron a Apolos, que era un hombre que enseñaba el evangelio y de hecho lo escucharon, este matrimonio lo escuchó, y dice la palabra de Dios en este versículo, dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo tomaron y aparte, vemos, pero vemos otra vez La pareja. Sí, o sea, otra vez lo que quiero es que nos quede muy en claro, porque yo leo estas escrituras, ¿no? Y yo digo, ok, si ellos eran líderes de la iglesia, ellos eran un matrimonio, como hay muchas en la iglesia en la actualidad, que está la figura del pastor es quien lleva la cabeza en la iglesia, y bueno, tal vez de manera como ayuda está también ahí la esposa, que a lo mejor erróneamente Sí, le decimos pero- pastora, pero en esta ocasión Sigue siendo lo mismo. Tienes que aprender una cosa. Primeramente era el inicio de la iglesia. Segundo, que eso no lo exenta para que sea algo más. Segundo, Apolos estaba predicando mal. sí. Tercero, la escritura nos dice que lo ponen a un lado. Aparte. Ahora no dice que ella o él, Hicieron lo instruyeron, o que ella lo instruyó. Dice que ellos lo pusieron a un lado y hablaron con él, que es una instrucción. Por eso mismo que tú dices, dentro de un matrimonio de pastor y primera dama, es lo que es pastor y primera dama. O la Primera esposa dama, del pastor. ¿Perdón? O la esposa del pastor. O la esposa del pastor. En primer lugar, el que lleva la batuta, entre comillas, de enseñanza, Sí. es el pastor. Es el que se debe de preocupar por prepararse para llevar una sana doctrina. Él no se debe de preocupar por finanzas, no se debe de preocupar porque haya grupos, no se debe preocupar por X. Él tiene que preocuparse por estar instruido sanamente dentro de la sana doctrina. De ahí entran otros roles. La mujer tiene que ser una ayuda idónea. Y la ayuda idónea de la mujer, de una mujer que es la esposa de un pastor, es la administración de la iglesia, los grupos, ¿me entiendes? Las enseñanzas para los niños, para las mujeres, que eso es tan importante como tener un púlpito. Por eso mismo, fíjate en Timoteo, que este es uno de los controversiales, en que acusan a Pablo de ser misógino por esta escritura, pero lo único que él estaba haciendo es que estaba enseñando cuáles eran los roles dentro de la iglesia, se lo estaba dando a Timoteo. Timoteo le está diciendo, aquí en Efesios es un relajo, no sabemos cómo tenemos que tener, cuáles son las cualificaciones o cuáles son lo que una persona tiene que tener para ser directivo dentro de la iglesia. ¿Sí? Y dando todo eso, llega a un punto, fíjate lo que dice, en 1 Timoteo capítulo 2, y empieza él a hablar, vamos a empezar en el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Primero nos está posicionando. El hombre tiene que ser el que tiene que poner paz, vamos a ponerlo así. Le dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto lo está diciendo como diciendo, no vas a un desfile de modas, a lo que vas es agradarle a Dios, a lo que vas es aprender de Dios, está hablando acerca de la asamblea, sino buenas obras como corresponde a una mujer que profesan piedad. ¿Qué quiere decir piedad? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué quiere decir Compasión. piedad? Compasión. Compasión, bondad, misericordia, es lo que la mujer tiene, es el árbitro, entre el coraje del hombre, por decirlo así, y el amor,
Ok, ella tiene que ser el árbitro de eso. Dice la mujer aprenda en silencio. No dice que no aprenda, no dice que no estudie, no dice de que no puede tener una instrucción, okay, como el hombre la tiene. Ok, dice, pero que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Esta sujeción no, que voy a ponerlo muy en claro, esta sujeción muchos lo toman de que es al hombre. En un sentido lo es, pero de lo que está hablando aquí la sujeción es a la palabra de Dios, que esté sujeta a Dios, esté sujeta al hombre, ¿sí? Dios, a la palabra de Dios, no al hombre para la palabra de Dios, que eso al mismo tiempo la hace sujeta al pastor, o al hombre. Estamos hablando dentro de la congregación. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre. No le está diciendo, tú puedes enseñar, tú puedes administrar, tú puedes enseñar a los niños, a las mujeres, ya te lo dije anteriormente, te lo vuelvo a repetir. Y todo el trabajo que están hablando ustedes de todas las mujeres que hablan en las escrituras, todas ellas su trabajo fue instruir. Instruir a otros hombres, niños, mujeres, ser administradoras, ser proveedoras, no le quita el sentido de proveedor del hombre, porque lo mismo proveedoras es de servicio. Dice si no estar, ejercer dominio sobre el hombre, si no estar en silencio. Después pone una connotación, que esta connotación es más que inclusive hasta hoy día dentro del judaísmo es muy fuerte, y lo que estábamos diciendo en otros programas es de que el judío, él siente o cree que la culpable de la miseria del hombre es la mujer, por la caída. Entonces hasta lo que dice porque, pues él da un ejemplo, dice porque Adán fue formado primero, que es en Génesis 2, después Eva, que es en Génesis 2, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, sino engañada, incurrió en transgresión. Ahora no está culpando como si a la mujer, está culpando a los dos. El hombre por Adán, porque él le debería haber instruido a la mujer que no lo hiciera. Entonces es la culpa del hombre, y a la mujer por no haberse atenido a la enseñanza del hombre. Dice, se salvará, dice, Adán incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. ¿Quién se va a salvar? La mujer es el rol de engendrar, no de una máquina de engendrar hijos. Con ese engendrar hijos es decir, ella es la que trae el fruto de la vida en su vientre. Es su rol. Hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, con modestidad. Muy buen argumento, perfectamente definido. Pero aquí también volvemos a una realidad que vivimos dentro del liderazgo de las mujeres en la iglesia. Por ejemplo, habla un pastor de Febe, ¿sí? Febe la menciona Pablo como diaconisa. Entonces, de ahí también se ha tergiversado que la mujer debe de ocupar un rol en la iglesia. ¿Sí? Pero es que haciendo eso, como te digo, son diferentes roles. Un diácono, ¿cuál es la función de un diácono? Servir. Sí. Entonces, ¿pueden haber diáconas? Sí. ¿Por qué? Porque van a servir. Son administradoras, son sirvientes, servidoras, perdón. Entonces lo puede haber. Y otro personaje que también no podemos irnos sin mencionarlo, Débora. Débora era una jueza y ejercía autoridad en Israel, tanto sobre mujeres como en hombres. Pero una vez más, es el tiempo de la ley, todavía no es el tiempo de la gracia. Y como tú bien lo dijiste, ella era jueza. No era pastora, no dirigía a los hombres, era jueza. Y eso fue dentro de la ley. Que le dio un rol para restaurar a Israel. Una vez más. Así es.
Y quisiera resaltar, seguir hablando sobre cuando realizan su labor dentro de la iglesia, dentro del papel que jueguen. Dice allí volvemos allá a Romanos capítulo 16, dice: salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. La mujer también tiene eso, se da, y en ocasiones va más allá de exponer su propia ¿qué? Vida. Su propia vida. El hecho de, yo sé que ahora hay mucha tecnología, hay medicina muy avanzada, pero ¿cuántas mujeres al momento de hacer su rol, de dar a luz, no se juegan la vida? Así es. ¿Y están dispuestas a hacerlo? Claro. Pienso que la mujer es tan intensa en todo lo que Sí. hace que como madre o como mujer útil a la iglesia o a la sociedad, hace la labor de verdad con todo lo que ella es. Pues- Como dice la palabra, se da a sí misma, la verdad. Y qué bueno que dijiste la palabra mujer útil, Sí. porque eso es esencial. Muchas veces no conocemos nuestra función y nos volvemos inútiles en todo sentido. Sí, exacto. cierto. Y eso Ahorita también quiero tiene... decirte una cosa, ahorita la iglesia, y perdón que lo diga así, ok, a lo mejor me voy a ir corto, ok, pero un 60% es mujeres, sí, porque saben su rol y están buscando al Señor, sí, tratamos que de es lo que deberíamos de hacer los hombres, entonces acercarnos más a Él. El problema aquí es de que queremos depender. Ahora los movimientos feministas, perdón que lo ponga en ese sentido, están buscando un sentido de pertenencia y un sentido de dependencia. Cuando los partidos feministas deberían de buscar su identidad en Cristo, su identidad con Dios, para poder saber y encontrar sus roles. Y lo que el hombre debe de hacer es tomar su responsabilidad, como cabeza, no en sujeción a la mujer, de que la mujer la sujeta a la mujer, pero su cabeza en el que ellos representan, fíjate lo peligroso que es, representan la autoridad de Dios en este mundo a aquellos que no lo conocen. Sí. Exacto. Bueno, esto nos deja ver que, aunque ambos roles tienen ciertas similitudes, ¿sí? Los mismos no son idénticos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no debemos utilizar uno para ver qué se permite o no se permite hacer al otro. Entonces, pues creo que el Señor ha sido muy claro en su escritura, ¿verdad? Es que, bueno, en esto que tocas de último enunciado, Blanquita, es cierto, o sea, realmente a veces el hombre como ve este orden y se quiere imponer y decir, o sea, la Biblia dice que tú te debes sujetar. Es correcto. Y no es así, o sea, es el hacer su papel, cubrir su liderazgo de una manera correcta para cualquier mujer que vea a un hombre bien posicionado se va a someter a un hombre que busca de Dios, a un hombre que tiene el liderazgo que debe tener en casa, en la iglesia, simple y sencillamente porque lo ves bien parado. Le digo algo. Sí. Cuando menciona esa palabra de someter, como que suena muy dura esa. Suena muy duro. En realidad sí es, pero que se pone en colaboración, Sí. porque aquel varón está cumpliendo con su papel. Exacto. Y ve aún hasta sí voy a decir así, la cobertura del Señor sobre él, porque busca al Señor, porque lee la Escritura, porque aprende, porque estudia, porque guía, porque enseña, y entonces no le queda otra al que hace su papel de decir, entonces voy a proteger a mi mujer. Y ahí cualquier mujer se pone bajo la protección de alguien que está pegado a la voluntad. Exactamente. Sin ningún problema. Claro. Sin ningún ¿Quién problema. no quiere eso? ¿no? Yo creo que todas las mujeres estamos ya en nuestro diseño, estamos ya creadas para hacerlo, gustosas, seguimos a un varón que esté caminando en la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y pues vamos cerrando el programa, ya estamos apuntando hacia el final, y hacer solamente algunos anuncios. Antes, en breve, nada más un saludo para los que nos estuvieron
escuchando y viendo. Es Un correcto. saludo. ¿Cómo ven? Comenzamos con esta hermana Blanca. Pues una invitación, saludo a todas las mujeres para que se preparen, para que conozcan la Escritura, qué quiere el Señor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que dejemos a un lado también las cuestiones culturales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que son valores adquiridos que hemos tenido a través de las generaciones, pero que es importante que el Señor en este tiempo nos está llamando a que conozcamos la verdad, conozcamos lo bueno y desechamos lo malo. Así es. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que la suma de sus palabras es la verdad. Nosotros no tenemos como personas la verdad absoluta. Es correcto. Realmente lo que te invitamos, y es más, te pedimos que por favor abras tu Biblia, estúdiala, dedica ese tiempo necesario para ir creciendo en sabiduría y en inteligencia espiritual, para que podamos todos estar en el lugar correcto y haciendo lo que Dios nos quiere haciendo, ¿no? Amén. Y una sociedad mejor, ¿verdad? Sí, Amén. claro. Sí, pues que no tengas miedo, porque a veces nos sentimos indignas por cualquier estilo de vida que hayamos tenido o cualquier situación en la que vivas. No tengas miedo. Siempre vamos a ser valiosas a los ojos de Dios y siempre no es nunca ni tarde ni temprano para estar cerca de Él. Y pues hay que aprender y Amén. acércate. Así es. Así Doctor, es. unas últimas palabras. Pues nada más decirles a todos y a todas, recuerda esto, si alguien debe ser salvo, eres tú, mujer, porque Dios te dignificó desde el principio, no esperó más, pues en el momento en el que caíste, igual que el hombre, Él te dignificó. ¿Por qué? Porque te dio la oportunidad de llevar en ti la semilla que trajo al Salvador del mundo. Y es importante ese arrepentimiento, es importante ese reconocimiento a tu Salvador, es importante conocer quién eres en Cristo, porque eso te va a dar libertad, no otra cosa. Y recuerda, tu rol dentro de la iglesia es hacer la iglesia, hacerla, apoyar a tu pastor. Ese es tu rol. Amén. Les invitamos a todos los que nos han estado viendo y siguiendo a que sean partícipes de lo que nosotros ofrecemos como CCBM Master Seminary. El seminario está dispuesto a atenderles a ustedes. Tiene un programa especial para ustedes, bachillerato en teología, licenciatura en teología, certificación pastoral. Y ya puedes venir también aquí si tienes trunca tu secundaria, tu preparatoria, puedes venir y hacer un solo examen con asesoría presencial para que puedas aprobarlo. Así que te esperamos, cualquiera de esos programas, si deseas ser partícipe, te esperamos aquí. Estamos en Manuel Gómez Morín, 8812, Partido CNQ. Estamos aquí para esperarte y presentarte todo lo que tenemos. Y pues Dios les bendiga mucho. ¿Algunas otras palabras? Sí, hermano, vamos a invitar a todo el mundo, ¿no? A que nos ayuden con los víveres. Claro, que nos ayude con las despensas, con todo lo que está recolectando ahorita para ayudar a muchos que no tienen o que están necesitados. Y también lo puedes hacer en cualquier modalidad, puedes traer lo que tú desees, pero recuerda, la unidad en Cristo es el amor que se tiene uno por el otro. Y ese amor se va a identificar con acciones. Y esas acciones, una de esas acciones es poder ser proveedores para otros, que es muy importante. Y también aprovechando esto, quiero invitarlos porque el próximo domingo vamos a tener un programa también muy especial. Digo especial porque es de chavos, y chavas, nuestros jóvenes, que nos van a enseñar qué es la iglesia para ellos el día de hoy, en qué debería de consistir, porque ellos también tienen preguntas, y tienen dudas, y tienen sugerencias, y ellos son los que van a abrir un telón para que pasemos a otra fase dentro de nuestra serie, que se llamará no solamente ahora que por el principio de la iglesia y su comunidad. Les damos gracias. Gracias. A todos decimos, Bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. bendiciones.